Para Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, el gran placer contar aquí con la presencia de un buen amigo, de un gran amigo, Inocencio García, que es miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo, pero que lo invitamos en su condición de experto en el tema haitiano, porque ocupó la división de asuntos haitianos de la Cancillería Dominicana. Don Inocencio, gran placer, ¿qué tal? Gracias, Manuel, por la invitación. El placer es todo nuestro. Guizarre, con mucho gusto, aquí a su orden. Sí. Mucho gusto. Inocencio, tuvimos recientemente la visita a la isla, porque hay que hablar que fue una visita a la isla del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que primero estuvo en Haití y posteriormente en República Dominicana. Dos temas se ha hablado de la agenda. Primero en Haití, la situación del Consejo Provisional, donde hay acusaciones de corrupción para algunos de sus miembros, pero también el tema del avance de la presencia de esa fuerza keniana en la lucha contra las pandillas para restablecer la seguridad en Haití. Entonces, quisiera arrancar por Haití, porque lo que se da a conocer hoy de que precisamente se va ya a conocer la posible expulsión de esos 3 o 4 miembros del Consejo que se acusa de corrupción. ¿Tú crees que esto tiene una relación directa con la visita o si se espera que a partir de entonces habrá un desempeño mejor de esa fuerza extranjera que en principio se anunció que iba a auxiliar a la policía haitiana en el combate a las pandillas? No, lo que pasa es que hay que recordar que el Consejo de Transición Presidencial, que es como se le llama, fue el producto de una negociación muy farragosa, muy ardua, con CARICOM inicialmente, ¿no? Con la Comunidad del Caribe, CARICOM, región, es decir, el organismo al cual Haití pertenece. Y fueron negociaciones muy arduas y eso lo facilitó luego la presencia del secretario de Estado Anthony Blinken, ¿no? En una ya de esas etapas finales, se reunieron en Jamaica y entonces de ahí salió ese Consejo de Transición Presidencial, el CTP. Bueno, el problema es que lamentablemente Haití como que no sale de una, ¿no? Sí. Porque si tú tienes una situación tan delicada como es la situación haitiana, que tiene un estado colapsado, entonces a través de una ardua negociación complicada, como son las negociaciones entre los haitianos, entonces se logre ese Consejo de Transición Presidencial que no lo logró el primer ministro Ariel Henry, ¿no? Y por eso se cansaron de él y lo dejaron fuera del país. Bueno, entonces el hecho de que 3 miembros del Consejo de Transición Presidencial le hayan pedido cada uno 100 millones de pesos del banco. Yo me río, yo sé que el tema es delicado, pero hay que reírse en consonancia con lo que tú señalas de que no sale de una. No, sí, claro, porque a quién se le ocurre pedirle a una entidad del Estado, ¿no? 100 millones, si no yo te hago que te quiten de ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí hay un malestar, ya entonces hay una especie de deslegitimación de ese mismo Consejo de Transición Presidencial, y entonces resulta que uno de ellos es el que estaba como embajador acá, Smith Agustín, y resulta que él dice que no va a renunciar, ¿no? Que nadie lo va a sacar de ahí, ¿no? Entonces, en estos países nadie quiere renunciar. Sí, entonces lógicamente que eso hace cada vez más compleja la situación en Haití. Entonces, bueno, a uno le llama la atención que cuando uno indaga sobre cómo fue la visita del secretario de Estado, lo primero que llama la atención es que el secretario de Estado, Anthony Blinken, no fue a ninguna entidad del gobierno haitiano. Es decir, a la canciller la recibió, se reunió con ella en el aeropuerto. Al presidente,
al director de la Policía Nacional de Haití lo recibió en la oficina de la misión multinacional, y a los miembros de ese Consejo de Transición Presidencial los recibió en la Embajada Norteamericana. ¿Temía por su seguridad del secretario de Estado? Bueno, ¿esa era la razón? Bueno, esa es la razón, y a la vez de que porque hay un deterioro de toda la infraestructura, ¿no?, haitiana, porque aparte de lo del terremoto, hay que decir que las bandas haitianas han derribado parte de la infraestructura del Estado, ¿no? Es decir, ya en Haití prácticamente en ningún lugar donde ellas tengan presencia hay comisarías de policía, ¿no? Bueno, por ejemplo, acaban de quemar la comisaría de Gantier, que está a pocos kilómetros de la frontera nuestra con Jimaní. Con Jimaní. Y entonces dicen que se acaban, la Mont-Saint-Just acaba de la 400 Mawozo, el líder, acaba de apropiarse de las aduanas de Malpasé, que está muy cerquita de la frontera nuestra, en Jimaní. Es decir, que para que veamos que a la República Dominicana bien se le va complicando la cosa, y si nosotros no tomamos medidas adecuadas, serias, de un verdadero control de fronteras, entonces, bueno, nosotros pudiésemos tener fronteras, además de que ya se ha dicho en los medios de comunicación nacionales que parte de esa banda, que es de las más terribles, la 400 Mawozo, que está ahí mismo en Gantier, miembros de ellos lo agarraron en Santiago de los Caballeros. Sí, eso vi. Pero entonces, ¿cómo entender el desempeño de esta fuerza keniana entonces? Bueno, lo que pasa es... Porque se ha estado hablando de que alegaban falta de recursos, falta de equipos. Bueno, pero entonces, ¿por qué se decidió esa presencia si no iban a estar apoyados precisamente por los recursos que prometió la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, y los equipos necesarios para hacerle frente a la situación que van a afrontar? Dado el fracaso de la MINUSTAH, siempre he dicho que quedó tanto en Haití como en Naciones Unidas, quedó un mal sabor de ese fracaso, porque ahí se invirtió mucho dinero. Hubo un periodo más o menos de cierto orden, ¿no? Yo lo viví de manera directa porque fue en el momento en que tuve el gobierno del presidente Fernández en la Cancillería. Bueno, quedó ese mal sabor, y esta misión, que no es, porque hay que siempre hacer la aclaración, esta no es una misión multilateral, sino que es multinacional. Y entonces, esa diferencia de categoría, de ser misión multinacional y no multilateral, le quita capacidad para que reciba recursos financieros, material, equipo, de logística, de militares, etcétera, porque cuando es una misión de paz de Naciones Unidas, los recursos están preestablecidos. No así para esta misión multinacional. Entonces depende mucho de la voluntad de los países, ¿no? Entonces por eso hemos visto que el presidente Ruto se propuso, y lógicamente en vez de los 1000, lo que llegaron fueron 200 primero, ¿no? Pero resulta que a esos que han llegado a Haití tienen 2 meses que no reciben el sueldo completo, ¿no?, de los kenianos. Entonces, lógicamente que eso, para que veamos... Bueno, ¿no?, quizás le paguen ahora con los 45 millones que dio Blinken. Sí, pero no, es decir, es para que veamos. Pero con la corrupción de ese gobierno de transición, esos 45 millones, ¿cuánto va a caer? No, pero es para que veamos es decir, la complejidad geopolítica que tiene la República Dominicana, ¿no? Y entonces yo señalaba en otro programa que, dada la situación que tenemos con respecto al desfondamiento del Estado haitiano, al colapso, donde no hay instituciones, no está el Congreso, no está funcionando el sector justicia, y no hay gobierno, es decir, constitucionalmente establecido, que es bicéfalo, un presidente
y un primer ministro. Eso es lo que hay, un primer ministro que ha sido escogido por la comunidad internacional, ¿no? Es decir, ni siquiera por los propios haitianos, ¿no? Entonces, eso lógicamente que nos complica mucho a nosotros. No sabemos, por ejemplo, a qué acuerdo llegó el gobierno con él, porque fueron 2 reuniones, ¿no? Hay siempre una reunión que es la verdadera y hay una reunión que es la protocolar hacia afuera, ¿no? ¿Verdad? Esa rueda de prensa es la protocolar. Lo que se trató en la reunión privada entre el secretario de Estado Blinken y el presidente Luis Abinader, eso solamente lo saben ellos dos, ¿no? Porque luego en la cena, en el almuerzo, esos son... El comunicado. No, esos son... no, protocolos. Y ahí hay mucha sonrisa, pero no... Y en las ruedas de prensa, entonces, se incluyen otros temas precisamente para que sea lo que consuma la opinión pública nacional, pero puertas hacia adentro, realmente, lo que se interesa de la prensa. No sabemos. Y entonces a mí, como dominicano, me preocupa el hecho de que si tenemos esta situación en Haití, que es una situación de preocupación de seguridad nacional para la República Dominicana, bueno, que nos estemos metiendo, Manuel e Isaguirre, en otros temas, ¿no? Es decir, porque yo he dicho, ¿por qué pelearnos nosotros con países de la región? Porque no nos compete, Manuel e Isaguirre, no nos compete. ¿Por qué no nos compete? Porque somos nosotros un país pequeño, país endeudado. Usted se refiere al dime y direte con Venezuela, a raíz del fallido certamen electoral del 28 de julio. Claro, mire, el tema es que la República, cada quien debe de defender sus intereses y debe de definir, en función de esos intereses, cuál es el rol que le corresponde en materia de política internacional. Nosotros no podemos dejarnos llevar, ni con relación a Haití, ni con relación a otro tema de crisis que hay en la región, porque resulta que no podemos perder de vista que hay una situación geopolítica mundial. Pero no es una responsabilidad de cualquier gobierno cementado en valores democráticos defender la democracia en otro lugar, sobre todo un país como Venezuela, que primero históricamente tenemos una hermandad, pero en segundo lugar hacemos frontera marítima con ellos, pero en tercer lugar somos afectados en parte con la crisis humana que tiene lugar con el éxodo de millones de venezolanos pues huyendo de la situación difícil que vive su país, y en ese contexto no tenemos nosotros como país, si se quiere, la responsabilidad de posicionarnos en ese tema. Por ejemplo, si usted pide que se publiquen las actas, ya no tiene que llegar más hacia allá. Miren qué es lo que ocurre. O sea, Venezuela, caso Venezuela, ¿no? Venezuela tiene 4 zonas geográficas. Tiene una andina, tiene una caribeña, tiene una amazónica y una en el Orinoco. No son 4 zonas, ¿no? Y resulta que los geopolitólogos, especialmente Nicholas Spitman, de principio del siglo XX, enriqueció las teorías de Mahan y de Mackinder. Y entonces Spitman señala, norteamericano, de origen holandés, señala que en vez del Heltland, ¿no?, que sería, por ejemplo, toda la zona de Kazajstán, ¿no?, lo que decía tanto Mahan como Spitman, él habla que son los bordes, que son las cuencas. Y resulta que Venezuela está en las cuencas y nosotros pertenecemos a esa cuenca. Si usted se da cuenta y mira el mapa, nosotros estamos en la boca de esa cuenca, ¿no? Y Venezuela tiene... Sí, definitivamente la cuenca del Caribe. Y Venezuela tiene, distinguido, las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo. Tiene todos los minerales estratégicos sabidos y por haber. Tiene gas, está en 4º, 8º lugar en reservas también de gas.
Entonces yo lo que veo, el tema de Venezuela no es que no sea importante el tema de la democracia, pero yo no dejo de tomar en cuenta de que Venezuela no es un tema de carácter regional, ya es un tema de carácter geopolítico mundial. El petróleo que pueda venir, por ejemplo, de Arabia Saudita... Cuando usted dice, perdóneme que le interrumpa, para poder ayudar a los amigos televidentes a entender lo que usted está diciendo, que es muy preciso, pero usted lo que quiere decir es, en buen dominicano, que ese es un pleito de gente grande, no de muchachos. Para que lo sepa. Eso es lo que usted quiere decir. Qué bueno que usted lo expresa así de manera coloquial, porque así el televidente del programa puede entenderlo mejor. Es decir, lo que quiero decir es, lo voy a decir también de una manera coloquial. Gracias. No podemos meternos en la pata de los caballos. No nos corresponde ese problema a nosotros, y nosotros no podemos jugar el papel el papel que le correspondería a la potencia. A Estados Unidos. A Estados Unidos, no a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque además, porque ¿qué fue lo que pidió toda América Latina? Publiquen las actas. No solamente América Latina, sino el mundo. Sí, publiquen las actas. que es el discurso que se mantiene. ¿Qué es el discurso que se mantiene? Sí, eso fue no, está bien. Está interesante, pero es que no quiero dejarlo para pasar, antes de pasar a otro tema. ¿Dónde se pudo haber equivocado el presidente Abinader? Mencionándolo en su discurso de toma de posesión. Porque él al principio sí solicitó que se transparentaran las actas, que se estaba observando el proceso electoral. Lo debió dejar hasta ahí. Porque ¿qué haces tú en un discurso de rendición de cuentas? Hacer mención de un país de la región. Pero ¿por qué no se hace mención de lo que está ocurriendo en el Perú? No se hace mención de eso. Entonces no puede ser un peso, dos medidas. Si vamos a hablar de democracia, vamos a hablar de democracia en la totalidad de lo que ocurre en la región o lo que ocurre, porque yo soy partidario de la democracia, ¿no? Y lo que ocurra a nivel mundial. Es decir, no podemos tener una medida para uno y una medida para otros, ¿no? Entonces yo lo que creo es que en el caso dominicano, en el caso nuestro, que es lo que nos interesa, nosotros estamos en una posición geopolítica por el posicionamiento geográfico, la localización geográfica que tenemos, porque por ejemplo, ¿qué consideran expertos en geopolitólogos? Que esa cuenca que viene desde el Golfo de México, ¿no? Y cubre toda la costa venezolana y que llega hasta el Caribe insular, donde estamos nosotros, Estados Unidos, lo dicen expertos, ¿no? Que es la especie de tela de su estómago, ¿no? Sí. Así es que se considera esa zona, esa cuenca, que viene del Golfo de México, cubre todas las costas venezolanas, también la colombiana, y entra al Caribe insular, donde estamos nosotros, y por eso nosotros, repito, no debemos meternos en la pata de los caballos geopolíticos de las grandes potencias. No sé, yo retomando el tema de Blinken, se dijo también que uno de los objetivos de la visita era tratar de mejorar las relaciones entre los dos países, entre Haití y República Dominicana. Yo creo que quedó más evidente esa falta de amistad, esa falta de cortesía del gobierno haitiano al negarse a asistir a la toma de posesión de Luis Abinader para su segundo mandato. Ahora bien, tú dices que siempre hay una agenda que no se comparte con la opinión pública. Hay una agenda que se da a conocer y otra, en términos diplomáticos, hay otra que no. Pero llamó la atención de que uno observó a un Blinken que no tuvo un pronunciamiento que podría considerarse incluso algo cuestionador, la actitud de República Dominicana frente a Haití, sino que más bien como que habló de la situación en términos normales. No pareció un secretario de Estado que va a un país a imponer algo. Sí, pero si se revisa su discurso con detenimiento, en diplomacia los conceptos tienen la capacidad de tener connotación subliminal.
¿no? Cuando, por ejemplo, el secretario Blinken en la rueda de prensa señala que si bien es cierto que la crisis haitiana afecta a toda la región, afecta a los Estados Unidos, pero principalmente a la República Dominicana, dice él, ahí viene, ¿no?, las cosas que hay que sumar, que hay que captar del mensaje subliminal. De todos modos, nosotros, los tres países, estamos, es decir, estamos relacionados los tres países, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Está comprometiendo a la República Dominicana en ese tema, ¿no? Y dice inclusive que si bien es cierto que, hablando, aunque no lo dijera, está hablando de la migración, dice que hay que tratar humanamente, ¿no?, resolver los derechos humanos. Está la crítica subliminal al tema de las deportaciones. Ellos hacen deportaciones, nosotros no podemos hacerlas. Pero además, yo que viví eso en el Departamento de Estado, porque preguntamos ahí, los que estábamos ahí, que cuáles son las fuentes que el Departamento de Estado utiliza para calificar a la República Dominicana en materia de derechos humanos. Y entonces ahí nos respondieron, bueno, las ONGs, periódicos, y yo entonces tomé la palabra y le dije a ese funcionario del Departamento de Estado, ¿usted cree que esos son fuentes de calidad para un país tan poderoso como ustedes y con un amigo de su país como es la República Dominicana? Cierto. Ustedes califiquen a la República Dominicana de racista, de xenófobo, de que haya apatridia. Y resulta que el que ve ahora, el que lee con detenimiento el informe sobre derechos humanos del 2023, que está en la página de la Embajada Norteamericana acá, se da cuenta que Estados Unidos sigue maltratando a un amigo que es de Estados Unidos, un socio, que es la República Dominicana. Y que siempre he dicho, pero ¿por qué los Estados Unidos no pueden entender que en la República Dominicana, respecto a los vecinos, los haitianos, no puede haber apatridia, por Dios? Eso es un abuso que se comete contra la República Dominicana, porque en la Constitución haitiana y la dominicana es por derecho de sangre. En el caso de la República Dominicana, eso se ha explicado innumerables veces y uno no sabe por qué en todos esos informes de derechos humanos que se trata muy mal a la República Dominicana, entonces se habla de apatridia, ¿no? Xenofobia. Y ya resulta que se ha incorporado, yo dije, y lo voy a decir aquí, hay conceptos en materia de lo que se han aplicado a la República Dominicana desde hace muchas décadas, que yo le llamo armas de destrucción masiva. Hay conceptos que son armas de destrucción masiva. Los conceptos de somos xenófobos, somos racistas, hay apatridia. Y ahora en ese informe se incorpora el concepto que viene elaborándose y apareciendo en el informe no solamente del gobierno de los Estados Unidos, sino de organizaciones no gubernamentales, el concepto de racismo estructural. Y entonces luego del concepto de racismo estructural, ya en ese informe del 2023 se habla de minoría étnica. Okay. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es bastante peligroso. Claro, porque ya tú le estás dando, pero además no solamente eso, sino que una cosa increíble, también en ese informe del 2023 se habla de que estamos deportando refugiados, o sea, no migrantes, sino refugiados, y en términos de derecho internacional público, refugiado es una categoría jurídica distinta a migrante. Pero un término que nunca la República Dominicana lo ha aceptado. No, es decir, en la República Dominicana, qué sé yo, puede haber, ¿no? Pero son migrantes que vienen a la República Dominicana, porque nosotros no podemos recibir
a 3, 4 o 5 millones de refugiados por esa crisis que hay en Haití. Colapsa nuestra nación. Colapsa nuestra nación. Definitivamente. Y ya estamos en una situación delicada. Y eso no quiere decir, hola, y yo sé que ustedes están contestes, de que estemos en contra de los haitianos. No, Por supuesto eso, que no. no es eso. Es que eso que llaman la comunidad internacional, que no es comunidad internacional, sino sociedad internacional, que se mueve solo por sus intereses, porque si fuera comunidad fuera otra cosa, respetar a los países, debe entender que la República Dominicana, en términos históricos, es la democracia racial de América. O sea, aquí nunca ha habido. Ahora ese tema sí, esa sociedad internacional sí lo está incorporando a la cotidianidad política, jurídica e inclusive antropológica de la República Dominicana, cosa que nosotros en términos históricos nunca hemos padecido ese tipo de... aquí lo que hay es diferencia de clase, pero no discriminación racial. Le quiero preguntar, porque en diplomacia los gestos hablan más fuertes que Así las es. palabras. El secretario de Estado vino tanto a Haití como a República Dominicana, visitó la isla. ¿Qué era tan importante que motivara a un funcionario de tanta relevancia venir físicamente a estos territorios? Disculpa, Alejandro, digo Inocencio Sí. brevemente, porque Sí, ya... bueno, lo digo muy breve y muy sintético, la tensión geopolítica mundial. Ahí que está. Bueno, muchísimas gracias, Inocencio García, Complacidos. miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo y antiguo encargado de la División de Asuntos Haitianos de la Cancillería Dominicana. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, Manuel. Gracias. Así que Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Metrovisión, Canal 62, y recordarle seguirnos a través de nuestras cuentas de YouTube, Twitter y Facebook. Buenas noches.